a otro episodio de Conexiones Lectoras. Hoy día estamos con una invitada especial, con Ellen Garnica, y vamos a hablar sobre su nuevo libro, Contigüidad de los Cadáveres. Yo soy Mari, de Me Escapé con un Libro 2. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carol de Leer con Carol. Hola, yo soy Magda de la Biblioteca Escondida. Hola a todos, yo soy Sonia de Huellas de Libros. Y bueno, y tenemos a Ellen. Ellen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si deseas para a todos nuestros audio escuchas presentarte un poquito y saber un poco de ti. Hola, ¿cómo están, chicas? Yo soy Helen Garnica del Cajón de Medea. Yo estudié el pregrado de literatura en San Marcos, hice un posgrado de literatura también en la Católica y ahora estoy haciendo una segunda maestría en la Universidad Michigan State University en Estados Unidos. Y bueno, me gusta mucho la literatura de terror y la literatura fantástica desde que tengo uso de razón. También, aparte de que me gusta ese tipo de literatura, pues estos últimos años he tratado de difundir ese tipo de literatura a través de algunos espacios, ya sea las redes sociales y la publicación del libro, que fue este año, Contigüidad de los Cadáveres, que recibió un fondo del Ministerio de Cultura. La editorial Pandemonium concursó y ganó un premio para poder publicarlo. Entonces, este año, en julio del 2023, el libro apareció. Es una colección de 14 cuentos y 2 crónicas de entre siglos. Cuéntanos un poco de cómo nació la idea de esta antología. Bueno, la idea nació. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Clemente Palma. Cuando tenía 12 años, me acuerdo que yo tengo un tío que se llama Leoncio. Mi tío Leoncio es librero viejo. Por varios años vendía libros en Amazonas y bueno, en la década de los 80 vendía libros afuera de San Marcos. Entonces, como que él siempre se ha dedicado a vender libros de segunda. Y a mí pues siempre me ha gustado leer, entonces cuando iba a su casa a veces me prestaba libros. Recuerdo que una vez en uno de sus cumpleaños vi un libro, Cuentos Malévolos, y mi tío me dijo, ese libro no es para niños. Y ya cuando te dicen eso y eres niño, evidentemente quieres leerlo. Y le insistí tanto que al final lo terminé leyendo. Y para mí fue un descubrimiento porque hasta ese entonces yo no había leído ningún autor peruano que escribiera sobre esos temas. O sea, lo que había leído era Poe, también había leído un poco de Lovecraft, pero no sabía que había un autor llamado Clemente Palma. Y a mí me encantó Cuentos Malévolos, quedé fascinada. Y años después, bueno, en el 2013, también cuando estaba en San Marcos, fue mi último año de pregrado, le hicimos un homenaje a Clemente Palma. Pero el 2019, que es cuando, bueno, el 2018 empecé a hacer la tesis de maestría, ya de manera más seria, y me llamó mucho la atención porque una de las cosas que pasa es que siempre te dicen que la literatura de Clemente Palma es una literatura insular, ¿no? O sea, que es rara, que nadie escribía así en esos años. Peter Elmore, que es un crítico de literatura realista, tiene una tesis, su tesis de licenciatura fue sobre relato fantástico, no fue sobre realismo, y él toca ahí la obra de Clemente Palma y también reitera ese tópico como de lo raro. Pero cuando empecé a escribir la tesis, bueno, yo la hice sobre Clemente y sobre otro autor que es Ventura García Calderón, que tiene un libro de cuentos llamado Dolorosa y Desnuda Realidad, que también es un libro de cuentos que habla sobre enfermedad, sobre perversión. Me llamó la atención de que me di cuenta que no era solo Clemente. O sea, una vez que empecé a hacer el trabajo de archivo, que es el trabajo de buscar periódicos y revistas, me di cuenta que no era solo Clemente, eran más autores, ¿no? Estaba, por ejemplo, Manuel Beingolea, estaba José Antonio Román, que una amiga mía llamada Ana Lejos ya lo ha trabajado más, ha hecho su tesis también sobre él. Estaba la propia Soy la Aurora Cáceres con, por ejemplo, estas ideas de la Rosa Muerta. Entonces, fue como que eh, todo empezó con Clemente, pero una vez que empecé a buscar los escritos de Clemente, encontré otras revistas y otros periódicos y pues fui transcribiendo los cuentos, transcribiendo, tomándole foto, guardándolos, como para en un futuro hacer algo. Entonces, ahí la idea fue tomando forma. Y en pandemia, a mí me pasó algo en pandemia. La pandemia fue un tiempo muy difícil, creo que para todos, pero en mi caso, yo debo confesar que también fue un tiempo en el que pude por primera vez investigar un poco más. Lo que pasa es que eh, la labor de enseñar en universidad o en instituto es un poco, cuando trabajas por horas, tienes que trabajar en varios sitios. Entonces, yo vivo en Chorrillos y casi todos mis centros de trabajo quedaban a 2 o más horas de mi casa. Entonces, tenía que ir en transporte público y eran 3, 2 horas de viaje. Y en pandemia ya no tenía que transportarme a ningún lado, podía dictar desde mi casa.
Entonces, eso supuso para mí un ahorro de tiempo enorme y fue en pandemia donde empecé a pesar de que todo estaba cerrado, empecé a buscar más, a revisar otro tipo de material y también fui tejiendo redes con algunas personas de provincia que me permitieron rastrear o mapear los libros y los cuentos. Evelyn, y un poquito que nos has contado así a grosso modo la parte de este proceso como tal. Cuando ya empieza a madurar, por decirlo así, tener tu compilación, me imagino que obviamente la editorial, de la mano de la editorial también te ayudaron un poco a estructurarlo, pero ¿cómo nace la idea en sí de tener como que la parte de los tránsitos de los espíritus y después ya ir a esta parte donde ya terminas aterrizando un poco más el tema de los cadáveres y la selección como tal? Porque me imagino que has tenido que dejar de lado también muchas cosas. Sé que te has dado también, o sea, ya y cuando se podía ya salir aquí en Lima, empezaste también a ir a hurgar a diferentes sitios, tener que pedir permisos, porque es todo un trabajazo, no es simplemente, busco por internet, no, hay que saber qué cosa elegir. El hecho de hasta qué punto también respetar la forma de la escritura como tal, porque obviamente muchos de estos relatos usan otro tipo de lenguaje que hoy en día, pues tal vez para la gente de hoy en día no es tan ameno o tan fácil de entenderlo, por decirlo en cierta perspectiva. Pero ¿cómo ha sido todo este proceso de ir guaqueando, por decirlo en cierto aspecto? Porque me imagino que en algunas ocasiones hasta has tenido que medio guaquear, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país sabemos que tenemos muy buenos autores y muchos de ellos han quedado en el olvido, y ellos vinieron trabajando, perdón, en grupos, en clubs, ¿no? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que en la parte donde tú empiezas a desarrollar un poco cómo te adentras, cómo encuentras estos autores, la importancia que tiene el hecho de el país cada vez que sufre un tema tanto político, en este caso en la época después de la guerra con Chile, como en este tipo de literatura es que se plasma, ¿no? Todos estos detalles. Ya me extendí demasiado con la pregunta, pero a ver, vamos a ir destajándola de a poquitos. Gracias, Carol. Sí, el proceso lo podría dividir de tres maneras. La primera es porque, como siempre, he tenido esta cercanía con el libro viejo. Uno, porque el libro viejo suele ser a veces más barato que el libro nuevo y porque siempre me han gustado las primeras ediciones. Es una manía de lectora que creo que compartimos varios y varias. Pues me gusta mucho ir a Amazonas. Entonces, en Amazonas puedes encontrar tesoros en el suelo. Yo he encontrado en Amazonas libros de espiritismo del siglo XIX o de inicios del siglo XX a precios de 5, 10 soles. Recuerdo haber agarrado una vez uno del suelo y se estaba polillando. Ahí estaba la polilla comiéndose el libro. Entonces, ese fue como el primer proceso, que son básicamente, después de que salía de trabajar, trabajaba en una época por el centro de Lima, en el Centro Pre-Bellas Artes, y cada que me pagaban me iba a Quilca o Amazonas. Entonces, pues me dedicaba a buscar y así fui encontrando algunos libros. Lo segundo fue el trabajo en las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas, el problema con las bibliotecas son dos. Uno, de que si vas a las bibliotecas de provincia, muchas veces no conocen el material que tienen, y pues tú puedes buscar, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca de Huancayo, ahora lo han digitalizado, pero antes, les hablo hace unos más de 10 años atrás, se hacía con fichas. Entonces, así encontré algunos cuentos, ya los tenía guardados de hace tiempo. Y el otro fue de que cuando estás en la universidad, la Biblioteca Nacional te da un carnet que es carnet de investigador. Y ese carnet de investigador te permite acceder a archivos publicados antes de 1900, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja en realidad porque accedes a la sala de investigador y se te abre un abanico de posibilidades. Entonces, esa sería la tercera forma. Y una cuarta es la búsqueda de redes por internet. Por ejemplo, entraba a Google Books, ponía muertos y seleccionaba el rango de años. Y básicamente lo que hacía era buscar todo lo que decía sobre muertos. Y esas eran unas amanecidas enormes, pero a mí me gusta mucho. Y bueno,
así encontré material, ¿no? Encontré material trabajando en la biblioteca, yendo a Amazonas, buscando referencias. Algo que me gusta mucho de estos autores es que crean algo que yo llamo redes de afectos, que son como lo que pasa ahora, ¿no? Entre ellos se apoyan, se citan, se dedican poemas, se dedican cuentos, se hacen prólogos. Entonces, por ejemplo, yo tenía una referencia de Clemente Palma dedicándole un poema a José María Barreto. Entonces eso me llevó a buscar quién era José María Barreto. Y pues cuando descubrí quién era José María Barreto, resulta que él editó una revista llamada Letras durante la ocupación de Chile en Tacna. Y la publicó durante la ocupación de Chile en Tacna. Y por ejemplo, así conocí a Alonso. Alonso es un joven historiador de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, y él me ayudó a encontrar algunos cuentos porque él está preparando la publicación de la revista sobre letras, ¿no? Y luego también Manuel Beingolea, en su novela Bajo las Lilas, habla un poco sobre esta generación de autores. Entonces, lo que básicamente hice fue ir mapeando, ¿no? ¿Quién se cita a quién se menciona a quién le dedica un cuento o un poema a quién? Y eso me permitió ir generando como una pequeña red donde no solamente se apoyaban, sino también donde se publicaban. Era como, yo tengo mi revista y te publico a ti. Yo tengo otra revista acá en Lima y publico a mi amigo de Tacna o de Arequipa. Y pues eso me permitió ver de que no era como decía la gente de que Clemente Palma era un caso raro, para nada. Era todo un grupo de autores que estaba publicando, y digo autores porque la mayor parte de ellos eran hombres, y las mujeres, por otro lado, también. La Guerra del Pacífico les permitió a las mujeres un protagonismo por el que ellas ya habían venido luchando, ¿no? O sea, asumieron el discurso de la maternidad y de la necesidad de renovación política, y una vez que terminó la guerra, ellas ya no quisieron volver a los espacios que previamente se les había asignado. Entonces me he perdido un poco de la pregunta que me hiciste, Carol, perdona, pero básicamente fue así que encontré los cuentos, buscando en archivos, en la biblioteca, buscando en archivos personales también. Yo agradezco mucho acá a Alonso de Tacna y a Omar Robles de Ancash, que me facilitaron material para poder comparar. Luego también haciendo búsquedas en Amazonas, ¿no? Porque lo que pasa en Amazonas es que hay libreros que conocen. Entonces tú le dices, oye, ¿tendrás algo de Manuel Beingolea? Y te dicen, mira, yo no lo tengo, pero probablemente lo tiene tal. Entonces se va generando eso. Y también buscar, pues, buscar en el suelo, buscar nombres, buscar en internet y, por ejemplo, si hay algún librero que está ofertando un libro raro, ¿no? Así fui encontrando el material y armando. Y sí, eran 31 cuentos y varias crónicas. Hay crónicas muy bonitas que me hubiese gustado publicar, no solamente de Lima, sino también de todo lado del Perú, pero lamentablemente por cuestiones de... Una de las cosas que pasó es que la idea yo ya la tenía, y pues antes estaba en un grupo que se llamaba Lovecraft Perú, y en este grupo estaban los editores Tania Huerta y Luis Bravo. Y una madrugada que estábamos hablando, o sea, yo le comenté a Tania que quería publicar este libro, y Tania me dijo que si lo publicaba, que sea con su editorial. Entonces, para mí eso fue algo bueno porque ya tenía al menos una editorial que había pues confiado en el proyecto antes de que salga. Y en realidad me dieron mucha libertad. Yo me encargué de estructurar los cuentos, de seleccionarlos, y mi padre me ayudó a transcribirlos. Y luego yo le di otra revisión. Hay cosas igual que se han ido, lamentablemente por cuestiones ya externas, pero creo que pues de todas maneras ha sido como una experiencia muy grata. Y la selección como tal, de que cuáles quedaban al final. Y una de las cosas que me llamaba la atención es, por ejemplo, ver a Teresa González de Fanny y a Clorinda Mato. Eso me Ujú. llamó mucho la atención, porque creo que es algo que apuesto que no así nomás la gente asocia, ¿no? Eh, Sí. que estas dos autoras podrían tener algo escrito de este tinte, ¿no? Y cuántas autoras están enterradas, por decirlo así, y que no sabemos, porque siempre se dice, no, el tema del terror va más que nada por el lado de los hombres, las mujeres del siglo pasado pues no tenían mucha relevancia y siempre están asociadas al tema de la poesía, a lo romántico, o si vemos un poco el tema de esa época, hasta hablar de temas de la casa, de los arreglos, cosas así. ¿Cómo lograste dar, y citando, ¿no?, a estas dos autoras que te acabo de comentar?
Eso es cierto. Si mal no me equivoco, en una de las presentaciones de tu libro tú justamente comentabas, ¿no? Aquello que siempre se asociaba a este estilo de grupos que se daban solamente en Europa, ¿no? Pero aquí en Lima, si no me equivoco, Clemente Palma tenía como que su pandilla, pero no solo su pandilla con gente de Lima, ¿no? Y cuando digo pandilla no me refiero a algo malo, sino a grupos con los cuales él se reunía, intercambiaban, pero él buscaba también gente de provincia, ¿no? Clemente Palma es una figura que siempre me ha causado curiosidad por una cosa, es de que Clemente Palma no es hijo legítimo de Ricardo Palma, es hijo natural. Y la idea de hijo natural es El bien brava. chisme, esto nos Sí, agrada, sí, a no es ver, hijo oficial. profundicemos, por favor. Sí, Sí. por favor. Sí. A mí también me encanta el chisme literario. Es hijo natural de Clemente Palma con una ecuatoriana. Y lo alucinante es que Ricardo lo crió. O sea, la mamá dejó a Clemente Palma siendo chiquito y Ricardo Palma lo crió y fue como su hijo favorito. Y además, o sea, la mamá de Clemente también era afro-latina, ¿no? O sea, era una madre afro y bueno, sabemos que Ricardo Palma también tenía ascendencia afro. Entonces, Clemente creció con la ausencia de la figura materna, ¿no? Porque lo que yo averigüé es que su mamá lo dejó cuando él tenía 2 años y básicamente Ricardo Palma lo crió y Clemente Palma pues aprovechó mucho el padre que tenía, o sea, porque básicamente, por ejemplo, él llegó a Rubén Darío o Miguel de Unamuno usando el nombre de su papá, ¿no? Su papá era como la puerta de acceso, pero una vez que él accedía se desembarazaba del nombre del padre. Entonces, em, la figura de Clemente es rara por eso y también porque, pues, él tiene una tesis que es muy racista sobre las razas en el Perú, pero curiosamente Clemente se notaba que era afroperuano. No sé si han escuchado, pero una de las cartas de José de la Ribagüero, José Ribagüero lo insulta, le dice negro traicionero y sambo engañador, ¿no? Porque Clemente Palma criticaba mucho a Ribagüero. Estas fueron por ya cuestiones políticas. Clemente Palma apoyó luego a Leguía. Entonces, y Ribagüero estaba en contra de Leguía y era como algo que no se salía de él, ¿no? Entonces, esta idea de ser consciente de que no era un señorito blanco y además de eso, no había crecido con su madre. Entonces, siempre me ha dado curiosidad la figura de Clemente por eso y porque a pesar de las turbulencias políticas y económicas, como que era una persona que trabajaba mucho. A mí me gusta mucho eso de Clemente Palma también, que nunca se durmió en sus laureles. O sea, cuando uno ve la labor periodística que hizo, fue director más de 10 años en Variedades, fue diputado político, estuvo exiliado en Chile, porque a diferencia de los otros intelectuales que cuando Leguía cayó todos escaparon y dijeron, no, Leguía está mal, es el dictador, Clemente Palma nunca se arrepintió de su apoyo a Leguía y publicó una biografía dedicada a Leguía, aquel hombre, donde básicamente lo ensalza sobre todo la otra política y incluso donde se libera del padre y dice que él odiaba a Leguía no por él, sino por influjo de su papá. Entonces, a mí eso me pareció curioso. Y bueno, también vivió largos años, ¿no? Entonces, a veces como que siento que se olvida eso, de que el tipo hacía una labor periodística enorme y una vez Ribagüero le reclamó y le dijo, ¿cómo es posible que Clemente Palma, que tenía una pluma parecida a la de Holderding y a la de Maupassant, se haya dedicado al periodismo y no solo a escribir estos cuentos? Y él le respondió en Variedades, en la columna editorial que él tenía, diciéndole pues de que uno tiene que comer, tiene que ganarse las papas, las cebollas, y para eso la literatura no da. Y por eso había dejado un poco la literatura y se había dedicado al periodismo. Entonces, es alguien que trabajó muchísimo y a veces se le reduce, que no está mal, a ser el autor de cuentos malévolos, pero también pues dirigió varios periódicos, dirigió El Iris, dirigió Prisma, dirigió Variedades, tuvo labor política, hizo de todo para poder mantener a su familia. Yo alguna vez leí sobre su medio hermana, Angélica Palma, que era como que, no la hija menos favorita, pero, o sea, de alguna forma, ella sí como que se despidió del apellido de su papá al momento de escribir. Y que igual ella desde chiquilla empezó a escribir y entraba a estas veladas que hacían en esa época entre mujeres. ¿No? Creo que Mercedes Cabello, Clorinda hacían veladas y alguna de ellas entraba
ella desde que era chica. No estoy muy segura por ahí de su historia, pero quería saber si sabías algún chismecito de ella. Claro, sí sé. Amo, me Una encanta. colección de chismes. Me A encanta. ver, para empezar, Angélica sí era desplazada por su papá. Ricardo no la apoyó mucho en su labor literaria porque Puede ser. Clemente era su hijo favorito. O sea, eso sí hay que admitirlo. Clemente era el hijo favorito de Ricardo Palma, como si fuera mi amigo Ricardo, ¿no? De Ricardo Palma. Y creo que era porque, pues, era su hijo natural. Ella Primogénito hombre, pues, y sí. era el varón. También tuvo más hijos varones, pero murieron prematuramente. Él era como el hijo varón, el hijo mayor, era el hijo que no era dentro del matrimonio. Y sí, Ricardo, perdón, favoreció más a Clemente que a Angélica. De hecho, Angélica no la apoyó mucho en su labor literaria, pero cuando Ricardo Palma muere, la familia Palma no queda rica. Recordemos de que es algo que da pena. La casa de Ricardo Palma fue destruida durante la invasión de la guerra con Chile y Ricardo Palma se había ido a la guerra y le había dicho a su esposa y a sus hijas que se queden en la casa, que se queden en la casa si vengan los chilenos. Y evidentemente los chilenos estaban entrando y las chicas se fueron, pues, ¿qué iban a hacer? Les podían pasar cosas atroces. Se Obvio. fueron, sí, destruyeron la casa y cuando Ricardo Palma muere, se le quita la pensión que recibía la familia y quien intervino ahí fue Ribagüero. Ribagüero intervino y en las cartas, miren, las cartas de Ribagüero están digitalizadas por el Instituto Ribagüero. Entonces, si ustedes buscan Palma, van a encontrar las cartas entre Ribagüero y Angélica Palma. Y también van a encontrar las cartas que Ribagüero le manda a Ventura García Calderón. Y en las cartas que le manda Ventura García Calderón, podemos saber que Angélica no la estaba pasando bien económicamente porque ella pidió ayuda para poder hacer la misa del año de Ricardo Palma. O sea que Angélica Palma pida ayuda para poder hacer una misa de honras a su padre, ya te dice mucho del estado en el que estaban. Pide ayuda también para poder subir el monto de la pensión, porque al parecer le habían prometido una pensión y no se la estaban dando. Es bien triste la condición de ellas porque, o sea, no solamente eran artistas, sino también eran mujeres y básicamente dependían del padre. Y cuando el padre se muere, ellas pues quedan medianamente empobrecidas, ¿no? Y de hecho Ribagüero se queja de eso. Dice, yo allá, y Ribagüero siempre destacaba de que Angélica era muy guapa, ¿no? Dice como que es una señorita, porque pues era blanca, Clemente no. Y dice como que la hermana ha acudido a mí y sin embargo su hermano habla mal de mí, se burla, pero yo aún así las voy a apoyar. ¿No? Y si Ribagüero las ayudó mucho, Angélica también se queja de Clemente, se queja del apoyo de Clemente Palma a Leguía, eh, y es bien loable también pensar en cómo ella siguió escribiendo a pesar de que su padre no le dio los favores que sí le dio a Clemente. Pues, por ejemplo, a Clemente permitió que la primera edición del libro de cuentos de Clemente Palma tuvo un prólogo de Miguel de Unamuno. Y Unamuno le pone en el prólogo todavía, estoy escribiendo esto porque Ricardo Palma me ha dicho. Entonces, sí, y Angélica no. Angélica sí, en ese sentido la tuvo más difícil. Y se alejó del papá, sí, porque ella no escribió tradiciones, ¿no? Y ella como que sus historias son un poco raras porque ella escribe cuentos, pero cuentos donde sí te das cuenta que hay cosas del ámbito doméstico, pero son como cuentos que reflejan el ámbito doméstico, pero también un poco la variedad racial que había, ¿no? Por ejemplo, tiene cuentos sobre Navidad. Entonces, me parece bien interesante Angélica también como autora y como figura, porque a pesar de que ella sí fue hija oficial, era hija de Ricardo, como que era considerada como el prototipo de dama, ¿no? Una señorita criada en casa que se debía casar. Pero cuando el padre se muere, viene la guerra, y además que Ricardo Palma cae en desgracia, eh, ellas se ven sin la pensión, entonces tuvieron que buscar hacerse de contactos y además que no se les hacía mucho caso, ¿no? Siempre era como que el apellido del papá estaba primero. Entonces, al menos en las cartas se ve que no la pasaron bien económicamente. Y a mí me sorprende que aún así ella haya persistido en escribir, ¿no? Es una escritora que se está valorando más los últimos años. De hecho, Mariana Libertad, que es una crítica, está tratando de publicarla y de difundirla más, porque ella quedó como por la sombra del padre y luego por la sombra del hermano, con quien al parecer no tuvo muy buenas relaciones. Me encanta porque es como la historia de las Kardashian, pero de la literatura peruana de 1800. Amo. Sí es.
Yo alguna vez leí que Angélica Palma tenía un cuento como Toy Story, pero de antiguazo, ¿no? De juegos, de juguetitos que cobraban vida. La suerte de los juguetes, sí. Sí, era como que, ¡ah! Y me muero por leerlo, pero no sé dónde encontrarlo. O sea, se supone que lo tiene la editorial Huascarán de 1948 y justo estaba Wow. mirando en la casa, creo que la Casa de la Literatura lo tiene. Ojalá que lo puedan Digitalizar. digitalizar. Y hay un compendio de estos cuentos, perdón, una antología de Navidad peruana de 1948 por Alberto Tauro del Pino. Sería bueno ahí buscarlo, ¿no? Porque creo que eh, la gran mayoría de veces siempre te hablan de cuentos de Dickens y esas cosas, ¿no? Helen, te decía, a raíz de todo lo que nos estás contando de estas historias, además del chisme literario, en cuanto, por ejemplo, que has incluido a escritoras, a escritores, por ejemplo, en inicio es lutos y pésames, que me parece un relato muy interesante y una crítica sobre todo, ¿no? De cómo se lleva el luto, de las diferentes formas de llevarlo. Y aquí viene la pregunta, o la pregunta que siempre se suele hacer a los escritores que tienen, por ejemplo, sus libros, ¿cuál de todos es tu favorito, tu engreído? Aquí, de todos estos relatos, ¿cuál es el que sientes más cariño? ¿Cuál dirías, este es mi favorito? Ay, es muy difícil esa pregunta, pero a mí me gusta mucho El Sepulturero de José Ruiz Huidobro. Y me gusta porque, aparte de que es el más largo, es un cuento que a mí me cambió la perspectiva en varias cosas. El autor es de Ancash. Es un autor que ya no es propiamente cronológicamente modernista, pero cuando su libro de cuentos se llama Aquel panfletario. Cuando tú revisas ese libro de cuentos, te das cuenta que él le dedica cuento a Clemente, a Ventura García, y dices, ¿qué hace un autor joven de provincia tratando de contactar con estos otros escritores que ya estaban viejos para esos años y para esos años ya hasta la vanguardia estaba pasando? Y tiene temas muy decadentes. Y en realidad era porque, pues, una de las cosas que pasa es que a veces cuando se estudia la literatura se ve como que de tal año a tal año fue la vanguardia. Luego inició la narrativa urbana y eso hace de que se piense que se clausura y en realidad no, sigue, ¿no? Sigue y hay como 3 o 4 movimientos que coexisten al mismo tiempo. Y El Sepulturero me gusta mucho porque básicamente es un cuento donde hay cadáveres caminando en el cementerio y de noche se aman, se enamoran. Además es un cuento que toca cosas que para esa época también eran tabú, como el tema del aborto, de las mujeres que se suicidan, de las mujeres que engañan. Hay una escena en la que el sepulturero tiene que enterrar un bebé que al parecer ha muerto y además es un hijo natural, tiene que hacerlo todo de manera clandestina. Y luego hay una escena que a mí me parece loquísima, es donde ya no sabe qué hacer con tanto cadáver que recibe por las guerras de las montoneras y te dice que hay brazos, piernas, manos, que ya no hay ni cuerpos enteros y básicamente son peruanos matándose entre peruanos, ¿no? Las montoneras de Cáceres e Iglesias. Y a mí ese cuento me encanta porque siento que es como la condensación de todo este espíritu de la muerte junto a ti, pero también creo que se proyecta muy bien al futuro, ¿no? Porque si vemos como 40 años después empieza a hablar de los zombies y ya tienes a un autor ancashino al pie del nevado que está pensando en cadáveres vivientes, ¿no? Que cada noche se reviven y se aman y se besan. Entonces, ese es como mi cuento favorito. El segundo es el de Clorinda. ¿Por qué? Y ese cuento me encanta porque tienes, o sea, una de las cosas que quizá en la primera lectura te das cuenta que es un cadáver hablando. Es un cadáver que está contando su vida y se enlaza con una tradición en Latinoamérica de escritoras que hablan sobre mujeres que desde el cadáver empiezan a cuestionar su vida, ¿no? Ahí tenemos a la Mortajada de María Luisa Bombal en Chile, que básicamente son, o sea, es como que estas autoras lo que deciden es otorgarle la voz a un cadáver que está siendo velado y que empieza a cuestionar los estereotipos femeninos que se le han asignado. Y este cadáver empieza como que con la imagen de la bebé en la cuna, la niña rica, y termina con la mujer en la tumba, que está contando básicamente cómo le han impuesto estereotipos de maternidad, ¿no? Este pequeño cuento habla sobre el ideal del amor, el matrimonio y cómo todo eso termina cayendo. Y además que es tan propio de Latinoamérica, ¿no? O sea, si pensamos en Juan Rulfo, en Pedro Páramo,
Juan Rulfo alguna vez dijo que él leyó La Amortajada antes de escribir Pedro Páramo. Entonces, si hacemos un trazado, vamos a encontrar una serie de escritoras que utilizan el cadáver de la muerta para poder hablar de cuestiones en voz altas relacionadas a los estereotipos de femineidad que se les asignan a las mujeres. Y a mí me gusta mucho ese cuento por eso. Y además porque Clorinda siempre ha sido vinculada al indigenismo, al realismo, que no está mal, porque a la mujer le quemaron 3 veces el libro, casi la matan en Cusco y tuvo que escapar, y acabó sus días en Argentina, perseguida por la política y también por el discurso anticlerical que tenía. Ella denunciaba que los curas abusaban de las mujeres indígenas. Y pues Clorinda también escribió relato no realista, y me gusta mucho por eso. No, aparte de que era Clorinda, pues Clorinda es una mujer muy de avanzada para su época. Entonces, creo que esos dos son como mis favoritos. El Sepulturero de José Ruiz Huidobro y ¿Por qué? De Clorinda Mato. De por sí, los cuentos de mujeres que veo en la antología están relacionados a cosas que normalmente se asocian a mujeres y que deberían disfrutarlos, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento que mencionó hace un ratito Sonia, de Juana, es el de Pésames, Lutos y Lutos y pésames. Pésames, ajá, De de Juana Juana Rosa. Rosa, de Amezaga. Me llamó mucho la atención porque en ese cuento se habla de luto y es una crítica al luto realmente. Y el luto es muy asociado a las mujeres realmente, ¿no? Se piden madres, esposas que mantengan cierto tiempo de luto, por la muerte de un ser querido, ¿no? Entre comillas querido, y ese cuentito analiza todo lo que hay detrás de esa práctica. Me llamó mucho la atención que en ese tiempo se cuestionara, se atrevieran a cuestionar ese tema, ¿no? Porque es muy asociado a la religión, un país como el nuestro. Lo de las mujeres es bien interesante porque en realidad Juana Rosa de Amézaga, esa es una crónica, y Juana Rosa de Amézaga fue una de las primeras periodistas en el Perú de vivir de su pluma. O sea, para siglo XIX eso es bastante relevante. Y creo que hay que recordar algo también que a veces como que por historia literaria se olvida, es que en el siglo XIX las que más producían, las que más se movían eran mujeres, en la esfera pública y en la esfera privada, ¿no? ¿Saben cuándo se comprueba esto de manera, si queremos, canónica? Cuando en el año 1886 el Club Ateneo, el Círculo Literario de Lima, se vuelve a fundar después de la guerra con Chile, organizan un concurso y las ganadoras, los 3 primeros puestos son solo mujeres. Están Mercedes Cabello, Teresa González y Clorinda. Entonces o sea, es como que entraron al canon y luego no sé por qué, pero cuando pasa siglo XIX es como muy rápido y se olvidan, ¿no? Luego es como que un silencio, ay, las mujeres escriben después del 50 y es, oye, ¿qué? Si desde el 19, desde mucho antes están escribiendo y produciendo. Y lo que dices, Magda, es muy cierto. Ellas hablan del espacio privado. A mí me gusta mucho eso también porque son cuentos donde se cuestionan estos ideales, ¿no? Por ejemplo, en el cuento La viuda de Teresa González, se habla, esta mujer tiene que hacer toda una estrategia porque no está bien visto que una mujer salga sola de noche a la calle, ¿no? Entonces, igual en el de Lutos y Pésames de María Nieves, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer esté asociada a los espacios educativos. Y si nosotros revisamos la biografía de estas autoras, varias de ellas fueron las primeras en fundar proyectos para educar. Teresa González de Fanny, para educar mujeres, y la autora de Viendo Visiones, que de hecho va a ser reeditado este año porque su libro de cuentos cumple 100 años, fue una de las pioneras en educar a niños indígenas o de ascendencia indígena. Entonces, a veces yo siento que esas cosas se olvidan y bueno, Dora Mayer sabemos que fundó la Asociación Pro Indígena, fue una de las fundadoras en luchar por los derechos de las comunidades andinas, sobre todo en la zona centro del Perú, ¿no? Entonces Dora Mayer como que ha sido mucho más rescatada, pero a mí me impresiona mucho porque pues no eran mujeres solo que escribían, sino que también hacían activismo educativo o hacían activismo político y nadie les había regalado nada. Esa es una de las cuestiones que creo que hay que tener muy en claro. Clorinda pudo haberse casado con un inglés y todo, pero el marido la dejó en la ruina.
y ella tuvo que ver cómo reconstituir la empresa familiar, cómo armar su proyecto editorial, cómo dirigir su propio periódico. Y Teresa González de Fanning también. Su familia eran hacendados, pero también no tenían una buena posición económica, y ella fundó los colegios y le fue tan bien que tuvo que fundar más. O sea, eso quería decir que sí había una demanda de mujeres por educarse. Y lo que me gusta es que siempre utilizan el discurso cristiano, pero es un discurso cristiano que hace pasar por muy debajo proyectos de agenda propia, ¿no? Por ejemplo, tienes a Teresa González de Fanning que dicen: las mujeres tenemos que educar a la futura ciudadanía, somos las guardianas de la nación. Para poder ser buenas madres, tenemos que educarnos, si no, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos? Entonces, con eso que estás haciendo, estás diciéndoles que nos permitan educar. Luego tienes a Dora Mayer hablando sobre la necesidad de las comunidades indígenas. Entonces es como, son mujeres muy de avanzada, ¿no? Y que sin embargo cuando la leemos igual hablan de Dios, hablan de la caridad, de la cristiandad, pero utilizan justamente el lado, vamos a decirlo, no sé cómo llamarlo, pero el lado un poco revolucionario de la religión, ¿no? Que es el lado donde la caridad cristiana se funda a partir del apoyo, y no es un apoyo solamente económico, es un apoyo educativo, es un apoyo que contempla muy bien la necesidad de la inclusión dentro del Pacto Nacional Peruano de las mujeres como parte activa, porque pensemos que en el Perú las mujeres no alcanzamos el voto, sino hasta el gobierno de Odría, casi en el 50. Entonces la lucha que ellas estaban comiendo era una lucha que abrió camino para que luego nosotras podamos ir pues a espacios como la universidad, educarnos y ahora poder trabajar. Entonces, por eso también era una de las cuestiones que yo quería que haya escritoras, ¿no? Porque no eran solamente hombres escribiendo, eran mujeres no solamente escribiendo, sino también abriendo camino para el acceso a derechos. Eso, al final eran mujeres en un ambiente bastante hostil y donde se les permitía poquísimo, ¿no? Yo quería saber si, así como las que has puesto en el libro, tienes a otras autoras y también autores que recomiendes como para reivindicar un poco el que hayan quedado olvidados o que no se les haya mencionado más después de tanto tiempo a pesar de toda la obra que han hecho. Y no solamente obra literaria, sino como dices, activismo de diferentes formas. Uno de los autores que no se pudo incluir por cuestiones de permiso editorial fue José Luis de la Puente, que es un autor que a mí me gusta mucho porque él tiene una novela que se llama Evaristo Buendía, candidato a Guariote, que yo recomiendo su lectura. Está publicado por Populibros y es un análisis que al día de hoy, al 2023, aplicaría perfectamente. Se ve bien como alguien de Lima marcha a provincia para poder ocupar un puesto político de una provincia que ni siquiera conoce, y se ve bien todas las redes que hay ahí de clientelaje, de corrupción, las aspiraciones de una clase que no es rica, pero que sí ve en la política una manera de enriquecerse a costa de la usurpación, o sea, a costa de la usurpación identitaria, del clientelaje, de regalar alcohol. Es genial esa novela. Así que si pueden, lean a José Luis de la Puente. Es un autor que yo recomiendo, que ha caído un poco en el olvido y me da pena por eso. Luego, otra autora que no se pudo incluir es Rosa Arciniegas, la autora de Mocostrón, que ahora se ha leído un poco más, pero ella también tiene cuentos así un poco medios raros, ¿no? Por ejemplo, tiene una biografía de Francisco Pizarro, pero esa biografía de Pizarro le permite hablar a ella también sobre sus propias condiciones como intelectual. Y otra autora que a mí me gusta mucho es Angélica Ramos. Perdón, Ángela Ramos. Ángela Ramos es una mujer periodista y activista. No pudimos incluir su cuento porque escapa al marco cronológico, pero ella tiene cuentos bastante raros, tiene cuentos sobre cine. Pensemos que el cine pues es una novedad para esos años, para la década del 20, pero tiene cuentos sobre el cine y tiene cuentos también, hay un cuento que a mí me gusta mucho, se llama ¿cómo es? El sueño. Es algo así del sueño, de un sueño de opio, creo que así se titula. Está en la revista Mundial, y es una mujer casada, blanca, privilegiada, si queremos llamarlo, que está soñando, pero que está soñando con un fumador de opio. Y te das cuenta que el deseo de ella es el deseo y se dedica mucho a dormir, porque quiere salir de su vida aburrida y empieza a soñar a este hombre poeta, flacochento, drogadicto, ¿no? Y esa es su fantasía. Entonces, hay como que estas autoras. Luego, otro autor es también, ay, se me acaba de ir el nombre, no sé por qué, hace un ratito lo tenía, que es también un autor ancashino,
que tiene cuentos andinos como El Despenador, por ejemplo. En un rato me acuerdo el nombre y se los paso, que son básicamente cuentos donde habla un poco sobre, o sea, sobre los personajes de la sierra, ¿no? Entonces, hay como todos estos otros autores que han quedado, o sea, que los iba a incluir en la antología, pero no los pude incluir por una cuestión de tiempo. Entonces, yo recomendaría leer a ellos, a Ángela Ramos, a, a José Luis de la Puente, luego también está bueno, José Antonio Román, ¿no? Que se está recuperando ya poco a poco, espero que se pueda volver a publicar su libro de cuentos. Ana Alejos, que es una escritora y también crítica, ha hecho una tesis sobre él, ¿no? Entonces están como que todos estos otros autores que han quedado un poco a la vera. Ventura García Calderón también. A mí me molesta mucho que a Ventura se le lea solamente a partir de La venganza del cóndor. Y a Ventura no se le ha valorado tanto como se le debería. Para empezar, Ventura García Calderón fue un autor que recibió una nota crítica de Walter Benjamin, de este famoso filósofo. Walter Benjamin hizo una nota sobre La venganza del cóndor y además fue uno de los primeros peruanos en ser nominado al Premio Nobel de Literatura. Y a Ventura como que se le ha enterrado porque, es racista, pero cuando uno lee su libro La venganza del cóndor, Ventura en realidad sí es racista, o sea, te dice de que el indígena es alguien que te puede traicionar, pero también critica mucho a la clase terrateniente, ¿no? O sea, si el indígena es traicionero, los terratenientes son vistos como personas alcohólicas, golpeadoras, abusivas, todo lo contrario al progreso de la nación. Y además que Ventura también tiene cuentos así un poco que hablan sobre sífilis, sobre drogas, y como que se ha olvidado eso. Entonces, yo recomendaría leer sobre todo a estos escritores y escritoras que han quedado un poco a la vera. No, Helen, queríamos decirte sí. Tenías en mente hacer otra compilación. Así como, por ejemplo, ahorita que nos mencionaste que había una autora que ya no se pudo incluir por el tema cronológico. Entonces, si así más, tienes otros listados más que podrían ser incluidos en otro titular. Porque ya de A por mí sí me nos estás mostrando un montón de info y esto es súper genial, porque como decías al inicio, para el Perú es como que siempre no se piensa en terror. Si quieres pensar en literatura de terror, siempre la mente vuela, como decías, a los personajes por a otros autores de Europa, Estados Unidos, pero en Perú muy poco. Y justo hace 2 años más o menos se leyó en el Club de Lectores Insurgentes, ¿se acuerdan a un autor que recomendó Fernando? Que era El Castillo de Buckingham. De los Los Baskerville. Baskerville. Ajá, y nos sorprendimos Bunker Hill, todos. perdón, Bunker Hill. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se Bunker pronuncia? Hill, ¿no? ¿Cómo se pronuncia el libro, L? El castillo de los Banquet, creo que es. Sí, Ujú. sí, es un poco raro la pronunciación. Siempre nos confundo con el de los Baskerville. Ese es otro autor, perdón. Sí, es una novela de Alejandro de la Jara que fue primero publicada en Argentina. Y de hecho, Fernando tiene una tesis sobre esa novela, sobre los personajes femeninos. Entonces, y fue esta novela fue un descubrimiento de Elton Honores, que es como uno de los críticos que más ha trabajado la literatura en el Perú, ¿no? Y él la descubrió también entre periódicos. A mí sí me gustaría, ¿saben de qué me gustaría hacer una antología? Aunque quizás está mal lo que voy a decir, sobre cuentos misóginos. Lo que No, pasa, ¿y por qué de madre. cuentos misóginos? ¿Por qué? Lo que pasa es de que algo que me ha llamado la atención es que, miren, hay dos cosas. En esos años no solamente estaba la guerra, sino que la mujer empezaba a entrar a la esfera pública y a la esfera política. En el siglo XIX, cuando uno piensa, por ejemplo, en las sufragistas, en estas mujeres que no iban a decir, por favorcito, ¿me dejas votar? No, pues, porque ninguno de los derechos se gana pidiendo por favor. Estas señoras lo que hacían era que te rompían ventanas, te rompían vidrios, armaban ahí quemando todo. Y la reacción que hay del sector de escritores es una reacción virulenta, ¿no? O sea, a mí me sorprende porque en Europa, por ejemplo, el calificativo que se le da a las sufragistas es de que son feas, feas, solteronas, amargadas, y que por eso quieren, y además se les dibuja pues con la nariz prominente, siendo violentas, masculinizadas, ¿no? Y que por rabia están tratando de usurpar un lugar que no le corresponde. ¿Qué pasa en Perú? En Perú, autores como Carlos Parra del Riego, el propio Clemente, tienen cuentos que son muy misóginos. O sea, misóginos en el sentido de que al final la mujer termina siendo, entre comillas, castigada por su mal comportamiento.
Y son cuentos que se disfrutan, ¿ah? O sea, que se leen, que se pueden disfrutar, pero que cuando tú te pones a pensar es, Dios mío, qué horrible es este cuento. Y hay varios cuentos así, hay otros que hablan, por ejemplo, de la prostitución, ¿no? De mujeres que son arrojadas a la prostitución, se contagian de sífilis y deciden contagiar de sífilis a todos los hombres porque las han orillado a eso. Y he encontrado varios cuentos con ese tema, ¿no? Y a mí me impresiona porque siento que es como la reacción desde la ficción a estas mujeres que se alejan de los patrones de ángeles del hogar, ¿no? O sea, son mujeres que o salen a trabajar o de repente son muy libertinas en el ámbito sexual o no se quieren casar. ¿Y qué hacen? Las matan. En los cuentos las matan simbólicamente o las enferman y acaban siendo prostitutas o les matan al objeto preciado o literalmente se terminan muriendo. Entonces, me gustaría hacer una antología sobre esto porque como que los dos lados, tienes a los autores matándolas y tienes a las autoras, más bien trazando otros caminos posibles para estas mujeres, ¿no? O sea, y hay material, ¿ah? Hay material. Yo cuando iba, o sea, cuando iba buscando material, iba como armando mi carpetita de cuento misógino, cuento sobre bruja, cuento, y tengo ahí material que sí me gustaría en algún momento trabajar, pero ahora sí quisiera confesar, me gustaría que la edición sea digital, digital y de libre acceso para que pueda llegar a un mayor público, ¿no? Porque algo que sí creo que como a varios quizá acá nos pasa es que, por ejemplo, yo de niña no tenía acceso al libro comprado, porque el libro era muy caro. Entonces, pues básicamente mis padres no podían darse el lujo de regalarme un libro. Entonces, ¿y qué hice? Pues el internet, ¿no? El internet básicamente era como que tenía un USB y me bajaba todos los cuentos de Poe y los leía en mi casa. Los cuentos de Lovecraft y los leía en mi casa. Así también leía El Conde de Lutremont. Me bajé los cantos de Maldoror y los leía en mi casa. Entonces me gustaría hacer una edición digital de libre acceso para que un público mayoritario pueda acceder a este material. Y sí, lo que tengo en mente son estos cuentos misóginos, el lado A de los hombres escribiendo sobre estas brujas hechiceras, castigándolas y matándolas, y el lado B de autoras que curiosamente escriben sobre estas, pero las mujeres terminan triunfando, ¿no? Ahí tienes a Amalia Puga, por ejemplo, escribiendo cuentos donde las brujitas terminan matando a su madre, pero para poder seguir sobreviviendo. Entonces es bien interesante cómo se da este contrapunteo. Necesitamos esas compilaciones, Helen, las necesitamos urgentemente. Sí, anotando desde ya todo lo que nos has indicado, Helen. De verdad, nos estás enseñando un montón de autores, autoras, cuentos, y como dices, no solamente, por ejemplo, por el título, cuentos misóginos, pero el detrás, ¿por qué? ¿Qué hay? Y es como que, wow, enriqueces la lectura, igual que ahora, por ejemplo, con la introducción que nos das en este libro, Contigüidad de los Cadáveres, nos explicas todo lo que hay detrás de los autores, incluso hasta de González Prada. Yo siempre tenía la idea de González Prada que era como que el único escritor, mi limitada información, el único escritor que como que decía siempre de la guerra, no han luchado, no han... Pero aquí nos muestras a otro autor más que también iba en ese mismo sentido y es como que, wow, de verdad, esperando nuevas compilaciones tuyas, tus obras, Helen, aquí atentas todas, emocionadas por todo lo que nos has contado. Y agradecerte, ¿no? Agradecerte por permitirnos este espacio, resaltar que a Ellen la pueden encontrar en sus redes sociales como el Cajón de Medea. Ellen ahí a veces hace algunos reviews, ya sabemos que está con los tiempos a veces un poco ajustados, pero ella trata siempre de estar compartiendo todo lo que nos ha detallado ahora en este espacio con nosotras. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de darnos 5 estrellitas, activar la campanita para el siguiente episodio. Y Ellen, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres darnos un mensaje final. Agradecerles mucho. Pueden adquirir el libro Contigüidad de los Cadáveres buscando la editorial Pandemonium, que es la que ahora también lo ha puesto en Busca Libre. Pueden encontrarlo en Busca Libre. Y pronto vamos a ver qué es lo que depara el destino. Quizás se puede hacer una edición digital de Clemente Palma. Ahí me han ofrecido un proyecto, así que espero que eso salga. No, y para espero que poder Pandemonium a ver nos escuche y también lo puedan poner digital, ¿no? Ojalá que se a mí puedan me hacer ahí. gustaría. Ahí, bueno, a todos los que nos oyen, pueden contactar a Pandemonium Editorial por las redes y pedir que pongan en digital
Contigüidad de los cadáveres de Ellen Garnick y de varias libros que tiene también la editorial, que tiene muy buenos libros también ellos publicados. Listo, entonces nos vemos dentro de 15 días. Un fuerte abrazo a todas y todos y ya nos estamos viendo. Cuídense mucho, hasta luego, bye bye, gracias.